Qué importante es volvernos a encontrar por medio de este canal de Bendecidos de Dios y agradecer a Dios por esta gran oportunidad de poder compartir con otras personas que no conocen de su bendita y santa palabra. En esta oportunidad voy a compartir un mensaje muy interesante en el sentido de que poco se habla, pero vale la pena tenerlo a consideración. Sería el tema de Caín, la religión de Caín. Hemos escuchado hablar de Abel, pero muy poca profundidad sobre Caín. Vamos a profundizar un poco sobre lo que es la religión de Caín. De hecho, en la vida solamente hay dos caminos. Hemos escuchado, y la Biblia lo dice, el camino ancho y está el camino estrecho. Está la luz y está la oscuridad. Está el bien y está el mal. Y en este caso, refiriéndonos a Caín y Abel, allí está la religión de Abel y está también la religión de Caín. Así que vamos a mirar que no hay punto medio, siempre van a haber dos decisiones que tomar. Una es correcta y una es incorrecta. Una que agrada a Dios y otra que desagrada a Dios. Así que vamos a entrarnos a la palabra de Dios, qué implicación tiene es la religión de Caín. ¿Qué implicaciones tiene y en dónde me puedo encontrar yo si estoy en la religión de Abel o definitivamente en la religión de Caín? Hay muchas religiones en el mundo. Hay más de 4.000, 5.000 religiones actualmente y todas dicen tener la verdad, todas dicen que es la religión verdadera. Pero bíblicamente ya la palabra de Dios da por sentado que solamente hay dos religiones. Y de hecho la religión de Abel se basa en la obediencia. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque Génesis, vamos a mirar el capítulo 4, puedes mirar allí en, en algunos momentos en la pantalla y en otros busca en tu palabra, también busca tu Biblia y vamos a basarnos en un escrito está. Génesis capítulo 4, tenemos allí el relato de Caín y Abel. Y se nos dice que Abel era pastor de ovejas y Caín, su hermano mayor, era un cultivador de la tierra. Y un día el Señor les dice en el verso 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Vamos a mirar estos detalles. El verso 4, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo y saludables, por así decirlo, de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín, es decir, se enojó, se puso mal en gran manera y decayó su semblante. Vamos a mirar estos detalles. Cuando Adán y Eva pecan, no había forma de salvación, pero Dios les ofrece el maravilloso plan de salvación y ellos lo aceptan. Así que no mueren ellos, eh, como el Señor dijo, el día que coman del fruto prohibido, ese día morirán, sino que mueren un par de corderos porque ellos aceptan que el Señor les ayude con este pago impagable, por así decirlo. Y mueren los corderos y a partir de allí los corderos vienen a iniciar ese simbolismo de Cristo como el Cordero, como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí es donde el Señor Dios le pide a Caín y Abel que le traigan esa ofrenda de sacrificio. Caín no hace caso, lleva otro tipo de sacrificio, de ofrenda, y se encargó de llevar frutas de sus propias cosechas. Pero Abel llevó lo que el Señor le pidió. Y por eso es lógico que Dios haya visto con agrado la ofrenda de Abel y a Abel mismo, pero Caín no, y ni aún así su ofrenda, porque Caín llevó lo que a él le parecía, lo que él quería llevar.
Ahí empieza el problema de la religión de Caín. La religión de Caín, el problema está básicamente en que la gente quiere hacer las cosas, quiere llevarle a Dios cosas que le parecen mientras omiten, mientras rechazan el consejo de lo que Dios les está pidiendo que hagan. Si le vamos a decir a Dios, Dios mío, quiero hacer tu santa voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad, pero hacemos otra cosa contraria, es por nuestro querer, por nuestro proceder, por nuestra forma de actuar y nos pasamos la norma, los consejos y las instrucciones de Dios y por eso Dios muchas veces no es agradado y no se siente agradado de quien dice que le quiere, le ama, pero con sus hechos hacen otra cosa contraria. Así de importante es que en el verso número 6 el Señor le dice a Caín, mira, ¿por qué estás así? ¿Por qué está decaído tu semblante? Es decir, que el rostro de Caín estaba descompuesto, no estaba agradado, estaba inconforme, estaba aburrido, tenía mucha inconformidad en su corazón, sabiendo que el Señor le había pedido algo. Y dice el verso 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, es decir, si hicieres lo correcto, no serás, digamos, felicitado en cierta manera, no serás aprobado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor le estaba advirtiendo que tuviera cuidado con ese tipo de emociones y estas emociones lo iban a llevar a un colapso, a una precipitación que si no lo controlaba iba a ser esclavo de ese dominio, de esa sensación incómoda que iba a crecer a tal grado que iba a ser un pecado en su vida. Saben, muchas personas en medio de no controlar sus emociones, en sentir algo por alguien de manera negativa y vengativa, muchas personas pasan por encima de las personas y le hacen daño y después dicen no era mi intención, es que me dejé llevar, es que me dio ataque de ira y muchas personas están en graves consecuencias debido a esto, a estas faltas de controlarse sus emociones. Así de importante es que notemos que Caín ya tenía concebida esa idea de quererle hacer daño a su propio hermano. Un día le dijo allí en el verso 8, hermano, salgamos al campo, vamos a dar una vuelta, vamos a charlar. Y yendo por allí al campo, dice que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Terrible desenlace. Es esta situación y nótese que ya Caín tenía ese espíritu de celos, un espíritu vengativo, y por más que Abel le hablara, Abel quizás le llamó la atención cariñosamente, le dijo, por favor, hermano, hagamos lo que Dios nos está pidiendo, no se vaya por otro camino, Dios le va a considerar. Y lo que hizo Caín fue matar a su hermano. Aquí tenemos dos tipos de religiones. Una que hace lo que Dios le está pidiendo basado en la obediencia, porque el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a mirar allí el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 4, tenemos información clave en la vida de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ellas. Abel hizo lo que Dios le pidió y su testimonio fue un testimonio verdadero. Y aún después de muerto dice que ese testimonio de su verdadera piedad, de su verdadera religión a Dios, está consignado en la palabra de Dios para ejemplo de nosotros. Pero Caín no. Caín siguió otro camino y es lo que vamos a mirar
cómo nosotros tenemos que cuidarnos de estas situaciones de peligro. Por ejemplo, nótese que en Génesis 4 leíamos que Caín mató a su hermano Abel. Vamos a mirar allí por qué le mató. En Primera de Juan tenemos allí el capítulo 3. Hay tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, pero vamos a mirar una carta que se llama Primera de Juan, capítulo 3. Y nos vamos a enfocar en lo que menciona allí acerca de el desenlace, los motivos, los sentimientos de Caín. Nótese el capítulo de Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. Dice la palabra de Dios: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y la pregunta, ¿y por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Es decir, que le mató a causa de sus malas obras. Cuando una persona no hace lo que Dios le pide, no hace la voluntad de Dios, está llenándose de cosas malas y sus acciones pueden ser perjudiciales para otro. Así que las obras de Abel, del hermano de Caín, eran obras justas. ¿Por qué? Porque las hacía en nombre de Dios, las hacía como Dios le decía que las hiciera. Pero Caín dice que era del maligno, no como Caín, que era del maligno. Así que cualquier persona que no hace la voluntad de Dios es considerado del maligno, porque mató. Saben, muchas personas matan con el pensamiento, matan con sus reacciones, matan con sus decisiones. No les importa a su hermano más cercano, y no me refiero solamente hermano de sangre, sino a todo lo que tiene que ver con el prójimo, y se hace daño y hacen daño a los demás. Hay un ejemplo en San Juan capítulo 8, el verso 44, y nos menciona allí que Jesús pasó muchos ratos incómodos porque su pueblo, sus líderes en esa época en la que estaba, era para que apoyaran a Jesús, y Jesús denunció también su falsa piedad y su mala forma de proceder en la religión. La religión de su pueblo estaba también envenenada, y nótese lo que dice San Juan capítulo 8, el verso 44. Jesús le dijo a su pueblo, le dijo la siguiente situación: y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué tenemos allí? Que el diablo ha sido homicida desde el principio, ha sido mentiroso, y el Señor les estaba diciendo: ustedes tienen esos sentimientos, esos deseos de quererme matar a mí, de quererse deshacer de mí, y por eso ustedes representan falsamente la religión. Y en este caso, si profundizamos y conectamos con Caín, que mató a su hermano Abel, es la religión de Caín. La nación del pueblo de Israel estaba haciendo esa misma situación de Caín, siguiendo los pasos de Caín, porque eran homicidas, querían hacerle daño al Maestro, querían hacerle daño al Señor Jesucristo, queriéndolo quitar del camino y queriéndolo matar, y de hecho así lo hicieron. Lo mataron cuando dijeron: crucifícale, crucifícale, liberen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Qué cosa tan terrible es este asunto: pertenecer a la religión de Caín, llenos de ira, llenos de contiendas, llenos de tantas cosas, orgullo, envidia, celos, contiendas. Vamos a mirar esos contenidos en breve, porque también tenemos más acerca de este asunto de la religión de Caín. Y el libro de Judas, el libro antes de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ahí antes de Apocalipsis, tenemos allí en este libro, que es corto, el verso 11, solamente trae un capítulo, pero
no, no se ve, es el uno invisible allí, es una sola, prácticamente como si fuera una hoja. Judas, el verso número 11. Vamos a mirar que allí nos menciona sobre el asunto de Caín, cuáles eran sus fines. Dice el verso 11, la palabra de Dios, hay de ellos, hay un hay de cuidado, de alarma, de hasta de dolor. Hay de ellos porque han seguido el camino de quién? La religión de Caín. ¿Y cuál es? Dice esto, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Recuerden que Balaán se dejó comprar para ir a maldecir al pueblo cuando él se representaba con el pueblo como un profeta, pero se dejó comprar y quería maldecir al pueblo de Dios por dejarse vender. En otras palabras, se dejó comprar, le dieron plata. ¿Y cuántas personas cambian los principios de Dios? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Deme plata y yo hago lo que sea, sin importar que lo que se ha de hacer puede ser ilegal, puede ser contraproducente, puede ser algo peligroso. Nótese el mismo verso 11 y dice también, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál era la contradicción de Coré? Que unas veces quería estar en el pueblo de Dios, quería avanzar, pero otras veces desafiaba la autoridad del liderazgo de Moisés en su momento y no quería seguir ese camino, sino que incitaba a otros que lo siguieran. Saben, a veces nos vamos a encontrar con situaciones muy similares de personas que van a querer eh, criticar a otros, criticar la iglesia, criticar a alguien que es creyente, a alguien que es cristiano, y van a querer salir del camino, van a querer inclusive a punto de, como quien dice, no aguanto más, voy a tirar la toalla, estoy desanimado. Todo esto hace parte de la contradicción de Coré, de la religión de Caín. Sé que hay un Dios en los cielos, sé que Dios me habla en su palabra, me comprometo, pero no de todo corazón, sino a medias, cuando busco mi propio beneficio, cuando busco mis propias formas de querer hacer lo que a mí me plazca. Ya para ir terminando este mensaje, la lista es larga y contundente en segunda de Timoteo, capítulo 3, y tenemos allí toda una larga lista de situaciones que tienen que ver con la religión de Caín. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a chequear allí, si es posible, allí en la pantalla, dice el texto. También debes saber esto, que estamos en los postreros días, o que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos peligrosos desde hace rato ya lo estamos y cada vez va a ser peor, porque dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Ahí empieza los ingredientes que conforman la religión de Caín. Hombres amadores de sí mismos, o sea que van a ver solo por ellos, solamente van a hacer de ellos un Dios. Dice también ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos. Estos hombres dice que se van a querer a sí mismos, se van a vanagloriar, van a querer hacer siempre lo que les plazca. También dice ávaros, la avaricia, van a querer tener más y no van a estar conformes y van a ser ególatras. También dice que vanagloriosos, van a querer, mejor dicho, exaltarse, van a querer ser más que los demás. Dice también blasfemos, soberbios, mejor dicho, la soberbia. No van a tener consideración con nadie ni que les digan nada. Van a querer seguir su propio camino. Eh, Tenemos allí blasfemos, ¿cierto? Van a blasfemar, desobedientes a los padres, es decir, que no les importa la familia, ingratos, una ingratitud total, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Y ojo al verso 5, que es el detonante de todo. Dice el verso 5 que tendrán apariencia de piedad, es decir, que tendrán apariencia de ser religiosos. Ojo a esto, tendrán apariencia de ser religiosos. Es decir, que van a ser como si fueran cristianos, pero realmente no lo son, porque están en camino de la religión de Caín, a medias, pero llenos de cosas como las que estamos leyendo en este momento. Y también dice allí que aparte de aparentar ser religiosos, negarán la eficacia de ella, es decir, negarán el único poder que el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, prometió que estaría con nosotros por medio de la presencia de su Santo Espíritu. Rechazarán al Espíritu Santo, que es el consejero, el orientador, el maestro, que va a estar allí guiándonos, diciéndonos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, por medio de otras personas: mire, no se vaya por ese camino, mire, haga caso. Habrán hermanos Abeles para aconsejarnos, para decirnos las cosas, para que no nos salgamos del camino, para que no nos perdamos. Pero notemos que dice que a esta clase de gente evita. Es el consejo. Saben, usted puede estar cerca de gente como Caín, pero dice que sus obras y todo lo que haga, tenga cuidado. Hay que evitar estar haciendo, hay que evitar seguir ese mal ejemplo de la religión de Caín. El llamado a continuación con este mensaje es: apreciados, manifestemos la verdadera religión, que es la religión de Abel, una religión basada en fe, que es creer, confiar y obedecer, una una religión basada en netamente obediencia, lo que Dios diga y como Él diga, listo, sin cuestionamientos, que me parece que no, esta vida cristiana es dura, es difícil y todo lo demás, no importa, persevere, no importa, obedezca, no importa, avance, pero la religión de Caín no. La religión de Caín es a conveniencia. Estoy por estar, pero también mi corazón, el corazón está con las cosas de este mundo, está también queriendo seguir el patrón del enemigo. Así que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude a ser parte de la verdadera religión, que es la religión de Abel, que seamos más Abeles. Dios se agradará de muchos Abeles que puedan hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos siempre su santa y divina voluntad, y que nos libre de seguir el mal proceder de la religión de Caín. Recuerda que eres un bendecido de Dios y no olvides compartir este mensaje para que otros puedan seguir la verdadera religión basada, escuche bien, la palabra de Dios. Coge tu palabra, coge tu Biblia, estúdiala, medítala, practícala, encomiéndate al Señor y no dejes de obedecer lo que Dios te pide que hagas. Dios te bendiga. Bendiciones.